adelante, que es cada una de las fiestas, amado, apunta directamente ¿a quién? Al Mesías. Dice la palabra en el libro de Tesalonicenses, dice que todo es, dice, sombra de las cosas que habrán de venir, pero la realidad y el cuerpo de todo es ¿quién? Es el Mesías. Toda sombra, mejor dicho, cada objeto o cada cosa tiene su propia sombra. ¿Cuántos entendemos eso? Si yo me paro en este lugar y el sol viene hacia este lugar o la luz, habrá una sombra que estará detrás de mí, al lado mío o enfrente mío. Esa sombra tiene su propio ¿qué? Cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? El mío. Y la palabra dice que el Mesías es sombra de las cosas que habrán de venir, y la realidad de todo del cuerpo, ¿quién es? Es el Mesías. Cada fiesta en sí misma apunta directamente ¿a quién? Al Mesías. El primer ciclo de fiestas que tú y yo vivimos ya se cumplió con la primera venida del Mesías. El Mesías anduvo entre nosotros, celebró Pascua, fue la primicia entre todos los que murieron. La segunda parte o el segundo ciclo, que son las fiestas de otoño, que es el siguiente ciclo, que es empezando con la fiesta de Yom Teruah, habla o revela el retorno o la venida de ¿quién? Del Mesías. Una de las cosas, una de las escrituras dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará ¿quién? El Mesías. Eso nos habla de un despertar. En esa fiesta se utiliza lo que es el sonido del shofar. Ese sonido del shofar era principalmente tocado para tiempos de batalla, para tiempos de convocación, para tiempos de guerra. La palabra de Yahweh dice que benditos son aquellos que oyen su voz, que Él es el pastor, dice, y aquellos que escuchan su voz son los que son llamados. ¿Quién es el pastor de nuestras almas? Yeshua. ¿Qué es lo que hace un pastor para congregar a sus ovejas? Sonaba un silbato. ¿Qué es lo que hace el shofar? Es una convocación. ¿Para quién? Para todos nosotros. Y no es para el pueblo hebreo, pero no es para el pueblo judío. Porque a veces hay una gran controversia que no eres judío, no tienes que guardar las fiestas porque no eres judío. Y eso son cosas del pueblo judío. Por uno u otro motivo, a veces es por ignorancia, si tú quieres, en la palabra, que a veces se enseña, se habla de esa manera, pero no es una verdad, porque si tú indagas verdaderamente en las escrituras, podemos darnos cuenta que las fiestas principalmente no las inventó el pueblo judío. Levítico capítulo 23 dice que los tiempos señalados de Yahweh y sus santas convocaciones que Yahweh tendría para con su pueblo serían precisamente las 7 fiestas establecidas en el libro de Levítico. No dice que son fiestas del pueblo hebreo, no dice que son fiestas de quién, dice son fiestas, di conmigo, de Yahweh. ¿Quién es Yahweh? Es el nombre de nuestro Creador, que tú y yo conocemos como Jehová o como Dios, porque la palabra Jehová es una transliteración que, si tú miras, en el Antiguo Testamento era Jehová y ahora en el Nuevo Testamento ya no existe Jehová. ¿Sí has notado? Nunca vas a encontrar Jehová en el Nuevo Testamento. Jehová lo encuentras en el Antiguo. En el Nuevo ya no encuentras Jehová. Porque la palabra Jehová fue precisamente de una transliteración que fue tomada cuando los antiguos que salieron de ese cautiverio hace muchos años atrás, y en ese cautiverio decidieron ocultar el nombre del Creador, porque uno de los mandamientos dice, no tomarás en vano el nombre de ¿quién? El nombre de Yahweh. O el nombre de Dios, si tú quieres, como está establecido en los mandamientos. Dice, no lo tomarás en vano. Cuando ellos fueron a habitar en ese exilio por 70 años, en ese cautiverio, en el pueblo de Babilonia, que lo puedes encontrar en el libro de Daniel, y Daniel entendió el tiempo de su cautiverio, que iban a ser 70 años, que iban a permanecer en aquel lugar. Salieron de ese cautiverio esas dos tribus, la casa de Judá, junto con la casa de Leví, los que se habían quedado. Pero hubo otras 10 tribus que sí se perdieron, que fue la casa de Israel. A esas dos tribus que se quedaron es conocido como la casa de Judá. Esas tribus que salieron de ese cautiverio del pueblo babilónico fueron 70 años. Las otras 10 tribus nunca retornaron, nunca regresaron jamás. Hasta el día de hoy andan perdidas entre las naciones. Sin embargo, esos que salieron sí regresaron, sí retornaron, mas una de las cosas que habían sido eran víctimas de oprobio. Ese oprobio que recibían, si tú quieres llamarle, habitaron como esclavos por 70 años.
¿Cuántos de ustedes conocen al Padre? ¿Cuántos le amamos? ¿Y cuántos pasamos aflicciones? Nadie, todos. Porque a veces decimos, no, yo no. No, sí, todos. Y si no, enséñame cómo le haces, ¿verdad? Porque todos tenemos. No te creas. Pero todos pasamos. Y es como, déjame darte el ejemplo, es como si tú que le amas y le conoces tanto, pasas por una tremenda prueba y por una tremenda tribulación en tu vida, y eres esclavo de alguien, si Él vino a darte una libertad. ¿Sabes cuál era el oprobio que ellos recibían? Eres esclavo de nosotros, pues la voy a poner en mi versión. Eres esclavo de nosotros y eres hijo del Altísimo, del Rey de todo el poderoso, de aquel que hace milagros y te tiene de esclavos nuestro. ¿Qué gran Dios tienes? ¿Que no te libera? Que eres esclavo de nosotros, y para que nunca más, si tú quieres de esa manera, fuera blasfemado el nombre de Él y tomado en vano su nombre, ellos le empezaron a llamar, cuando salieron de ese cautiverio, Adonai o Hashem. La palabra Hashem principalmente significa el nombre. Si yo digo Hashem, estoy diciendo, traducido Hashem, estoy diciendo el nombre. Es lo mismo que todos como evangélicos tenemos, que levantamos y exaltamos nuestras manos y decimos, bienaventurado, exaltado sea tu nombre. Pero ¿cuál nombre? ¿Nunca te has preguntado? Porque su nombre no es su nombre. Dios es lo que lo caracteriza, pero Dios no es su nombre. Jehová no es su nombre. Yahweh Jireh, el Rafa, el proveedor, esas son características del nombre de Él. Él es proveedor, Él es amoroso, Él es misericordioso, Él es tantas cosas, pero son cosas que lo caracterizan a Él. Es como si yo hablo respecto a una persona y digo, fulano de tal es amoroso, es misericordioso, es bondadoso, es esto. Y tú me dices, sí, pero ¿quién? ¿De quién me hablas? Es del hermano tal. Bueno, son cosas que lo caracterizan. Así Yahweh, todos esos son sus atributos, pero su nombre verdadero es Yahweh. Una palabra muy usada que todos conocemos es la palabra aleluya. ¿Cuánto le hemos escuchado? ¿Quién aquí puede levantar la mano? ¿Cuántos conocemos la palabra aleluya? Y la palabra aleluya va a ser inglés, en español, chino, coreano, lo que tú quieras. Va a ser la misma palabra. No va a cambiar. No porque esté en Estados Unidos la palabra aleluya va a ser diferente, ni porque esté en México la palabra aleluya va a ser diferente. Va a ser la misma palabra. ¿Por qué? Porque la palabra aleluya es una palabra hebrea. Tú y yo decimos aleluya, pero más correctamente esa palabra hebrea es halel. Aleluya. Halel significa alabar. Y ya al último la terminación es halel, lu, ya. Y-A-H. Y-A-H es el nombre corto de nuestro Creador, de nuestro Padre, que es Yahweh. Ya es el nombre corto del nombre de Yahweh. Por eso cuando tú y yo decimos aleluya, o aquel que no conozca el hebreo dice, ¿qué significa aleluya? Aleluya significa alabemos a Dios. Pues sí, porque la palabra aleluya significa alabemos a Yahweh. Por eso podemos darnos un indicio o una cuenta que ese es el nombre de nuestro Creador. El nombre de Yeshua, ¿de quién proviene la salvación? De Él. El nombre Yeshua lleva en sí mismos el nombre corto ¿de quién? De nuestro Padre. Yeshua. Ya. ¿Quién es el que salva? Él. ¿Quién es el que hace todas las cosas? Él. Porque Él y el Padre son uno. La palabra lo dice. Quien me conoce a mí, conoce al Padre. Porque me conoce a mí, conoce al Padre. Quien no me ha conocido, no le conoce a Él, dice la Escritura. Porque yo y mi Padre somos ¿qué?
somos uno, somos ejad. Somos una unidad. Somos ambos. ¿Cuánto estamos entendiendo? Por eso no hay tanta controversia con los nombres. Aún más, y te lo voy a poner de esta manera para poder continuar. Tú y yo decimos, bueno, ¿y dónde queda el nombre de Jesús? Sin entrar en mucha controversia, yo te pudiera decir exactamente de dónde lo pondríamos a agarrar. Porque hay dos cosas. Jesús, antes del siglo XVI, no era Jesús. Era Jesús. Porque como había una gran controversia con las letras y no se sabía si era Y como ya o ya de I, había una gran controversia. Bueno, ¿cuál es? ¿O es ya o es Jesús? Jesús. Porque si tú miras, indaguemos, ¿verdad? Hay dos maneras. Hay aquel que es el pensante crítico. El pensante crítico es aquel que todo lo analiza y dice, bueno, no estoy muy de acuerdo con lo que estás enseñando, pero al igual déjamelo averiguo, déjamelo escudriño y me daré cuenta si aquello que enseñas, que predicas es una verdad o simplemente son cosas vagas. Ese es el pensante crítico. El pensante, otro tipo de pensante, es aquel que dice, no, yo no creo, y porque no creo, pues eso no es verdad, brinca, salta, patalea, pero nunca busca, nunca escudriña, nunca agarra nada para buscar. Por eso a veces estamos como estamos. Porque la misma palabra dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, le faltó entendimiento. Porque si no hay conocimiento y no hay entendimiento de las cosas, no conoceremos la verdad. Y dice la palabra que la verdad nos haría libres. Porque nos falta escudriñar, nos falta buscar en la palabra. ¿Cuántos lo entendemos? Puedo decir no es verdad y estar en una negación, pero no porque diga no es verdad significa que es lo correcto. ¿Cuántos me están entendiendo? Es lo mismo respecto a ello. Entonces, la letra J no vino a ser introducida sino hasta el siglo XVI. Porque antes del siglo XVI la letra J no existía. Y lo puedes mirar, ahora hay mucha información en el internet. Antes del siglo XVI la letra J ni en este mundo, como tú dirías, no existía. Por lo tanto, si la letra J no existía, tampoco existía el nombre de Jesús. Porque no existía la J. ¿Cuántos estamos entendiendo? Amén. ¿Cuántos vamos a indagar y escudriñar la palabra? Mira, eso es lo que trae libertad a nuestras vidas. Amén. Volviendo a ello, Génesis nos habla entonces de la vida de Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham fue un hombre que salió de la tierra de Ur de los Caldeos. Era una tierra de idolatría, eran adoradores de la luna, eran adoradores de muchas cosas y adoraban principalmente a la luna y muchas otras cosas que eran adoradores, la tierra de Ur de los Caldeos. ¿De dónde? ¿Quién provino de esa tierra, de ese lugar? Abraham. Abraham fue sacado de ese lugar de idolatría, de ese lugar del mundo, si tú quieres llamarlo. Por eso es que nuestra vida no es tan diferente a la vida de Abraham. Porque tanto Abraham fue sacado del paganismo como tú y yo fuimos sacados del paganismo. Tú dices, ay, pastor, Abraham, si él fue el primer patriarca, sí. Pero si tú miras antes la vida de Abraham, Abraham provino de la tierra de Ur de los Caldeos, de un lugar donde había tanta idolatría, que tal vez puedas encontrarte y mirar y buscar y escudriñar un poco más allá, que sí que habla que la vida de Abraham era diferente, que era una persona diferente, que no tenía las mismas costumbres, que fue una persona que derribó los altares y tantas cosas. Por eso el Padre hizo el llamado, sí. Pero el punto de todo ello es que Abraham fue sacado de un lugar donde había mucha idolatría. ¿De dónde tú y yo fuimos sacados? De un lugar de perdición, porque nos encontramos muertos en nuestros delitos y pecados, habitando en este mundo. Como dice la palabra, Efesios 2, que de ahí nos tomó y por su sangre tú y yo fuimos salvados. De ese lugar Él nos rescató, de ese lugar Él nos tomó. Y vemos entonces que Abraham fue sacado de ese lugar. Vamos a Génesis capítulo 12.
Mira lo que dice Génesis capítulo 12. Dice, vete de tu tierra, de donde naciste, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Dice, porque eres bendito y serás bendición. Dice, bendeciré a los que te maldigan y maldeciré a los que te maldigan. Dice, en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones. ¿De qué dice la palabra? De la tierra. Fíjate qué importante. Número 1, el Padre dice, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar, a la tierra que yo te mostraré. Yahweh sabía que si Abraham lograba salir de su lugar, de la tierra de su parentela, él estaría cumpliendo su propósito o su profecía en la vida de ¿quién? De Abraham. De Abraham, perdón. Él lo cumpliría, porque lograría su propósito. ¿Cuál era el propósito del Padre? Que Abraham pudiera salir de esa tierra de esclavitud, de ese lugar en el que se encontraba en el mundo, para salir a un lugar que Yahweh quería llevarlo. Y eso es un punto o una enseñanza para nosotros. ¿Cuántos de aquí dice la palabra entendemos que estamos en el mundo? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Porque muchas veces hay tanta comodidad, amados, en nuestras vidas. A veces tú y yo como seres humanos, o el ser humano es muy dado a acomodarse. El ser humano ¿cómo te diré? Se acopla muy fácilmente a las situaciones. Sí, no nos gustan, pero tarde o temprano el ser humano se acopla a las circunstancias, a las cosas. Quien nunca ha estado en el calor y aprende a estar en el calor, dice, pues ya no está caliente. Te estoy dando ejemplos muy simples. Quien está tan acostumbrado a estar todo frío, puede estar allá afuera como a los 20 y tantos, a los 28, tal vez un poco agradable, y dice, qué calor está aquí. Y siente que ya se anda ahogando y todo, porque está acostumbrado a estar siempre, ¿dónde? En lo frío. Pero quien está acostumbrado a andar en el calor, empieza a sudar y se empieza a aclimatar y dice, sí, pues estaba caliente, pero ya se me quitó. Somos personas que nos acostumbramos muy fácilmente a las circunstancias. Sí, por el cuerpo humano y la genética del cuerpo, sí, yo lo entiendo. Pero mi punto es que nos acostumbramos. Y a veces tú y yo pensamos que estamos en este mundo, y por estar en este mundo, aunque ya le recibimos, aunque ya le conocimos, ya hice mi confesión de fe, ya me entregué a Él, puedo vivir una vida de libertad o de libertinaje, no importa, porque Dios es amoroso, es misericordioso y todo lo perdona. Y puedo vivir así y a pesar de ello Dios me ama y Dios me va a bendecir. No, Él no te va a bendecir si tú y yo andamos en una vida de pecado. Porque para que Abraham pudiera ser bendecido, Yahweh lo tuvo que llevar a la tierra de Canaán, una tierra que fluía leche y miel, una tierra que era bendición. No lo podía bendecir, ¿dónde? En el mundo. Tú y yo como creyentes, ¿cuántos queremos su bendición? ¿Cuántos aquí somos creyentes? A ver, ¿cuántas manos? Todos. Pero porque somos creyentes, ¿Él me va a bendecir aunque ande en las cosas de este mundo? ¿Y su amor, pastor? ¿Y su gracia y su misericordia? Sí, su amor y su misericordia, amado, fueron reflejados en tu vida. ¿Cómo? Que a pesar de estar muertos en tus delitos y pecados y que la paga del pecado era la muerte y que tú y yo merecíamos ese lugar el cual Él pagó por nosotros y que tú y yo merecíamos esa acta de decretos que Él clavó sobre ese madero, todo eso lo merecíamos tú y yo. Pero Él lo cargó ¿sobre quién? Sobre sí mismo. ¿Por amor a quién? Por amor a nosotros. Su gracia, su misericordia llega hasta el punto de que Él nos dio una salvación que tú y yo no éramos merecedores de ello. ¿Qué hicimos para recibir la salvación, para merecerla? Nada. ¿Éramos muy guapos? No, porque algunos tal vez ni somos tan agraciados en ello. Lo guapo no se nos da.
Algo otros que son simpáticos, no, tampoco fue por lo simpático. Y el que dice, bueno, yo soy muy guapo y ya la tengo hecho, no, ni por guapo lo hiciste. Porque es un favor inmerecido. Es algo que no es merecido, que dice la palabra, porque no es por obras, para que nadie se gloríe, puesto que es don de ¿quién? De Elohim. ¿Por qué fuimos salvos? Por su gracia. No hicimos nada. No éramos merecedores de nada, fue por su gracia, por eso fuimos salvos. Pero una vez que recibimos la salvación, somos llamados, voltea con la persona que está a tu lado y dile, somos llamados a vivir una vida de santidad, de compromiso y de tener un pacto con nuestro Padre. ¿Cómo? Sí. Ay, pastor, nadie es santo. No, yo lo entiendo más. Es más, soy el más pecadores de todos, así dijo el apóstol Pablo. Dice, entre los cuales dice yo soy el más pecadores de todos. Nadie es santo, pero sí se puede vivir una vida de santidad. ¿Cómo? Sacrificando ¿qué? La carne, exactamente. Porque dice la palabra que sacrificando la carne acabamos con el pecado. ¿Cómo se acaba con el pecado? Sacrificando todos los días nuestra carne. Todos los días. Quien tiene hábitos, me cuesta mucho. Pero tú, Padre, dice tu palabra que tú me has dado un espíritu de amor, de poder y de amor y de dominio propio. Y si tú conmigo, ¿quién contra mí? Y empecemos a resistir. La palabra dice, resistir al diablo y él huirá de nuestras vidas. El problema es que nunca queremos resistir. A veces somos débiles. Viene el pecado, viene la tentación. ¿Qué le hacemos? Pues ya ni modo, ya caí, ya pequé. Y en eso nos escudamos siempre. Pues ya ves, mi amor, pues nadie es perfecto, amor. Vieja, mi amor, gordito, lo que tú quieres. Todos tenemos excusas. Pero tenemos que resistir. Y el punto es, y puedo seguir hablando de ello, pero el punto es de que Él no nos va a bendecir cuando tú y yo habitamos en el pecado. Porque la palabra en Santiago dice, no piensa que el hombre de doble ánimo recibirá cosa alguna de ¿quién? De Yahweh. Un día está arriba, se come el mundo y el siguiente el mundo se lo comió. Somos fluctuantes, somos volubles. Un día queremos ganar las naciones y otro mundo las naciones nos apagó. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, hay que permanecer firmes. Ante todo. Hay problemas, hay circunstancias, hay tribulaciones, sí, pero en medio de todo eso permanezco firme. No importa, pase lo que pase, sucede lo que sucede, en medio de todo puedo permanecer firme, porque mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Y venga lo que pase, sucede lo que sucede, yo sé que mi Redentor vive. Hay una firmeza. ¿Qué es lo que Yeshua habló a la mujer samaritana? Todas las veces, y con esto voy a terminar este punto, porque también ya estamos llegando al final. Todas las veces que tú y yo miramos en las Escrituras que Él sanaba y sanaba a los enfermos, dice, eres sano, eres libre. Pero muchas veces se nos olvida la última parte que Yeshua les decía. Esa última parte, déjame la recuerdo, es, anda, ve y no peques más. Anda, ve, eres sano, eres perdonado, anda, ve, pero no peques. En otras palabras, recibiste tu salvación, mantente en la salvación que te ha sido dada. ¿De qué manera? ¿Recibimos la salvación de quién? De Él. Sí, qué bueno. Pero somos llamados a mantenernos en una vida, voltea con la persona que está a tu lado y dile, de santidad. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ser santos? Déjame decirte, esta palabra nos enseña. Sus mandamientos nos enseñan. Aquello que muchos dicen que sus mandamientos ya no son para nosotros. Estos mandamientos son los mandamientos que nos traen libertad a nuestras vidas. Porque por eso Yahweh entregó los 10 mandamientos al pueblo de Israel.
era para que ese pueblo fuera un pueblo diferente a las demás naciones. Porque si tú continúas leyendo Deuteronomio, dice, y esta palabra dice, y sucederá que si obedeces atentamente la voz de Yahweh tu Elohim y te conduces como tal y como Él te ha mandado, dice, esta será tu sabiduría delante de todos los ojos de las naciones, que todas las naciones dirán. Las naciones significan los pueblos paganos, los que están afuera, los que no son parte de Yahweh, los que están allá afuera perdidos, que no le conocen a Él. Dice, las demás naciones dirán, qué gran nación es esta que tiene a su Elohim, a su Dios tan cerca, como está Dios tan cerca de ellos, que todo cuando lo invocan, Él hace por ellos. ¿Por qué? Precisamente por los mandamientos. Porque al guardar esos mandamientos, eso sería sabiduría. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Quién de aquí desea ser sabio? Proverbios lo dice, el principio de la sabiduría. ¿Y por qué lo dice Proverbios? Porque Salomón fue el hombre más sabio sobre la tierra. Se cree que Proverbios fue escrito por Salomón. Porque Salomón, una de las cosas que Salomón dijo, ya me estoy un poquito del tema, pero bueno, hasta aquí vamos a dejar. Una de las cosas que Salomón dijo es, no te pido nada, lo único que te pido es que me des la sabiduría para poder gobernar este pueblo que tú me has dado. Y Yahweh le contestó a Salomón y le dijo, Salomón, por cuanto no me has pedido de riquezas, sino me has pedido sabiduría. Dice, yo también te daré riquezas. Dice, porque no me las pediste. Por eso Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor. ¿A quién? Es a Yahweh. Aquel que está falto de sabiduría, pídale a Él que la dará sin reproche, porque fue el que la pidió. Y ese principio, dice, el principio de la sabiduría, ¿quién de aquí desea ser sabio? Todos. Es el temor a Yahweh. ¿Cómo viene el temor a Yahweh? Por esta palabra. Quien tiene temor a esta palabra sabe que robar es malo. Quien tiene temor a esta palabra no se para delante de mamá y de papá y le dice, tú cállate mamá, papá. Tú no sabes. Yo soy. Porque la palabra de Yahweh dice que honrarás a tu padre y a tu madre. Y déjame decirte una cosa, no es si esté bien o está mal. Porque muchas veces, vamos a ponernos de pie. Muchas veces uno dice, es que tú no conoces a mi papá. Tú no conoces a mi mamá. No, no lo conozco, ni la conozco, ni tengo la dicha o no tengo la dicha de conocerlo. Pero sabes que sí conozco, que la palabra de Yahweh dice, honra a tu padre y a tu madre y largura de años tendrás sobre esta tierra. Así es que si deseamos que nos vaya bien, tenemos que honrar a papá y a mamá. Por eso la palabra dice, el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Yahweh. Porque cuando existe este temor en nosotros, no vamos a hacer lo incorrecto. ¿Quién te dice que codiciar algo de tu prójimo es malo? Tal vez esta palabra, pero cuando hay un temor a ello, a esta palabra, no lo hago. ¿Sabes primeramente por qué? ¿O no lo hacemos? Porque la palabra de Yahweh dice que los ojos de Él contemplan toda la tierra para dar a cada uno según sus obras. ¿Sabes cuál debe ser nuestro temor más grande? No es si mi mamá me ve lo que hago, lo que no hago, si mi hermano me ve, si el pastor, si lo que tú quieras. ¿Sabes cuál debe de ser nuestro temor más grande? Que dice la palabra que los ojos de Él contemplan toda la tierra. Nadie te ve, puedes estar en el lugar más oculto y hacer lo que tú quieres y saber que está mal. Pero ¿sabes cuál debería de ser nuestro mayor temor? Que aunque nadie nos observa, hay alguien que así nos está viendo. Y ese alguien es Yahweh, es tu Padre. Y que la palabra de Él dice que Él dará a cada uno según sus obras. Todo lo que tú y yo sembramos vamos a cosechar. Esté bien, esté mal, yo no sé. Él sí lo sabe. Quien cosecha para vida, quien siembra para bueno cosecha para vida, quien siembra para pecado cosecha corrupción.
Tarde o temprano, amados, y si algo nos podemos ir de este lugar, somos llamados a vivir una vida de testimonio. Porque con nuestro testimonio, tú y yo nos encargamos de que la gente lo pueda conocer o que las personas se puedan decepcionar de él. Porque es muy simple. Hay mucha gente a veces allá afuera que dice, no, yo ¿para qué voy a la iglesia? ¿Yo para qué me congrego si allá adentro están peor que aquí afuera? ¿Para qué? Si vives tú así de esa manera, pues mejor me quedo como estoy. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos hemos encargado, el ser humano se ha encargado de denigrar la imagen de nuestro Creador en nuestras vidas. Y si las multitudes vendrán y lo conocerán a Él, ¿sabes por quién vendrán? Por nosotros, porque el apóstol Pablo en el libro de Corintios dice que somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres. Te puedo decir que soy el pastor más amoroso, el más esto, pero si me ves con la cara larga, ¿es donde se le mira el amor? Porque es lo que me vas a ver. Lo que la gente te había haciendo. Con esto quiero terminar. Queremos saber realmente cómo tú y yo somos. ¿Quién quiere saber cómo es realmente? ¿O desea conocerse? ¿Te doy la respuesta a ello? Como eres en casa. Así como tú eres, sin ningún tapujo, sin ninguna máscara, sin nada. Es como somos en nuestras casas. Porque en nuestras casas actuamos de la manera que somos porque ya nos conocen. Así somos, como somos en casa. Y así como somos es como el mundo nos conocerá. ¿De qué manera? Mi pregunta es, ¿de qué manera el mundo nos conoce? ¿Cuántos queremos vivir esa vida para Él? Y todavía no termino con la vida de Abraham. Simplemente hagamos 2 versículos. Pero la vida de Abraham habla mucho para nosotros. ¿En qué manera? Que hay un lugar, voltea por una persona que está a tu lado y con esto quiero terminar. Hay un lugar de bendición para nuestras vidas. Y tú y yo decidimos si queremos vivir en ese lugar de bendición o en ese lugar de ruina. ¿Dónde deseamos tú y yo estar? ¿En ruina o en bendición? Esa es la decisión de cada uno. Y la siguiente semana vamos a ver eso respecto a la vida de Abraham. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, Padre, por tu instrucción, por hablar a nuestras vidas. Tal vez, Padre, cosas que ya conocemos, cosas que hemos escuchado, que hemos oído. Que tal vez, Padre, ya por años haya sido nuestra enseñanza para muchos. O tal vez, Padre, es la primera vez que alguno de los que están presentes es la primera vez que lo escuchan. No importa, Padre, cuál sea la manera, si lo hemos escuchado, si no lo hayamos visto. Pero ayúdanos a que cada uno de nosotros podamos vivir vidas para ti. Vidas consagradas delante de ti. Que podamos, Padre, entender que hay un lugar, Padre, de bendición y un lugar de maldición donde solamente, Padre, hay ruina para nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a poder entender que el lugar que tú has escogido para nosotros es el lugar en el cual tú nos guiarás y nos conducirás. Que aunque muchas veces, Padre, en el camino y al llegar al final de ello, no miremos, Padre, lo bueno tal vez de esa tierra, lo bueno de tu palabra, lo bueno de lo que tú nos has prometido. Danos ojos para poder mirar lo que no vemos, de poder entender tu palabra en cada uno de nosotros. Y que así como dice tu palabra, que los caminos que tú tienes para nosotros son planes de bien, Padre, y no de mal. Ayúdanos a poder siempre permanecer firmes en tu palabra. Que al lugar que tú nos deseas dirigir y conducir es un lugar de bendición. Ayúdanos, Padre, aún a poder esperar en medio de las pruebas,
de las tribulaciones, de las circunstancias. De que podamos mirar, Padre, muchas veces lo que no ven nuestros ojos naturales, lo podamos ver con nuestros ojos espirituales. Ayúdanos a poder guardar, Padre, tu palabra con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y que en cada uno de nosotros pueda haber ese temor, Padre. No al hombre, pero a ti. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos aprendimos algo? Y te digo, no son cosas que tenía escritas dentro de mis apuntes, pero es algo muy sencillo de la vida. Nunca vamos a poder desear o tener la bendición de Él si tú y yo no renunciamos completamente a las cosas del mundo. No puedo tener un pie en las cosas del mundo y otro pie en las cosas de Él. O somos fríos o somos calientes.